A ver, si pensamos en la historia de los ordenadores, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente una línea recta, ¿verdad? Desde esas salas gigantescas llenas de cables hasta el portátil que tenemos en la mesa. Pero, ¿y si os dijera que eso es solo la mitad de la historia? Hoy vamos a contar la otra mitad, la de esos ordenadores invisibles que están, ahora mismo, moviendo los hilos de nuestro mundo. Y aquí lo vemos perfectamente. A la izquierda, el ordenador personal, el prota de una revolución que conocemos de sobra. Y a la derecha, su primo el desconocido, el ordenador industrial. ¿Qué es lo que hace que este sea tan distinto? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante para la industria de hoy? Pues vamos a verlo. Pero para entender bien al ordenador industrial, tenemos que rebobinar. Vámonos a los mismísimos orígenes, a la era de los gigantes electromecánicos. Fijaos en esto. Es el Mark I, de 1944. Una auténtica bestia. Más de 15 metros de largo, 5 toneladas de peso y, atentos al dato, 800 kilómetros de cable. 800. Estas primeras máquinas, que funcionaban con relés electromecánicos, podían hacer cálculos que para la época eran ciencia ficción, pero claro, su tamaño y su complejidad eran, bueno, una locura. Pero claro, la tecnología nunca se queda quieta, y el cambio de los relés a componentes electrónicos, eso desató una carrera por la miniaturización y la potencia que iba a cambiar el mundo a una velocidad de vértigo. Y esta línea de tiempo es la chuleta perfecta para entenderlo todo. Pasamos de los relés mecánicos a las válvulas de vacío, de ahí a los transistores, luego a los circuitos integrados y ¡zas!, llegamos a los microprocesadores que nos dieron el ordenador personal. Cada uno de estos pasos fue un salto, un salto de gigante. El primer gran salto. Adiós a las piezas móviles. Hola, válvulas de vacío. ¿Cómo estás? Eran mucho más rápidas que los relés, eso sí, pero eran increíblemente frágiles, enormes, y soltaban un calor brutal. Y si hablamos de ejemplos, el rey es el famoso ENIAC. Ocupaba una habitación entera, pesaba 27 toneladas, y consumía la energía de un pueblo pequeño. Obviamente su uso estaba limitadísimo, gobiernos, grandes universidades, y para cosas como cálculos balísticos o, ojo, diseño de armamento nuclear. Y entonces llegó él, el que lo cambió todo, el transistor. Esta pequeña maravilla, inventada en 1947, hacía exactamente lo mismo que una válvula de vacío, pero era diminuto, súper fiable y consumía una miseria de energía en comparación. Esto no fue una mejora, fue una auténtica revolución. Pues si lo del transistor parecía increíble, el siguiente paso ya fue de otro planeta. La pregunta fue, ¿y si en vez de soldar transistores uno a uno, pudiéramos imprimirlos todos juntos en una plaquita de silicio? Pues eso es, ni más ni menos, el circuito integrado. Y esto no solo hizo todo todavía más pequeño, sino que abrió la puerta a la fabricación en masa de ordenadores como el mítico IBM 360. Y con este llegamos a la cuarta generación, y al microprocesador. Un único chip que es básicamente el cerebro entero de un ordenador. Y esto, claro, hizo posible el PC, el ordenador personal. Como el IBM PC de 1981, que metió la informática en nuestras casas y oficinas. Y justo aquí es donde acaban casi todas las historias sobre ordenadores. Pero la nuestra justo empieza ahora. Vale, dejamos atrás la historia que todos conocemos y nos metemos de lleno en ese mundo invisible de la computación industrial. Un mundo donde las reglas del juego son completamente distintas. Esta analogía es que lo clava, es perfecta. Un ordenador personal es como el coche familiar, un turismo. Un PC industrial es un tanque. Un camión blindado hecho para funcionar sin un solo fallo en mitad de una zona de guerra. Así de claro. Vale, pero entonces, ¿qué es lo que hace que un PC industrial sea tan duro? Vamos a abrir el capó y a ver qué tiene dentro. La definición es simple pero potentísima. Es un sistema informático diseñado para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, en entornos industriales que son una pesadilla. Aquí, la fiabilidad no es un extra, no, es su única razón de existir. Y estas características nos explican el cómo. Para empezar, la carcasa es de acero o aluminio, nada de plástico. Están sellados herméticamente contra el polvo y la humedad. Pueden funcionar a temperaturas bajo cero o con un calor infernal. Y están blindados contra las interferencias eléctricas de la maquinaria pesada que tienen al lado. La fuente de alimentación, a prueba de bombas. Y luego, algo clave, el watchdog. Esto es un sistema que si detecta que el software se ha colgado, ¡pum!, reinicia la máquina él solito, para que nada se pare. Y por supuesto, hablan el idioma de la fábrica. Usan protocolos como Profinet o CAN bus para enchufarse directamente a los robots y a los sensores. La producción no puede bajo ningún concepto parar. Vale, ya sabemos cómo son por dentro. Ahora vamos a ver dónde nos encontramos a estos héroes anónimos y qué es exactamente lo que hacen. Aquí lo vemos en uno de sus trabajos más típicos, como cerebro de una máquina.
Va montado ahí, en un armario de control, y se encarga de gestionar procesos súper complejos que necesitan mucha más chicha, mucha más potencia de cálculo que un controlador normal. Otro de sus papeles estrella, sobre todo ahora con la industria 4.0, es hacer de pasarela, de gateway de IoT, el Internet de las cosas. ¿Qué hace? Pues básicamente se dedica a recoger datos de decenas, a veces cientos, de sensores y máquinas de toda la planta y los manda ordenaditos a la red. Es el traductor, el puente entre el mundo físico de la fábrica y el mundo digital de los datos. Y es que su versatilidad es alucinante. Mirad este modelo, por ejemplo. Está pensado para videovigilancia. No tiene ventiladores, así que es súper silencioso y no falla. Y sus puertos pueden incluso dar energía directamente a las cámaras. Un sistema de seguridad compacto pero muy, muy robusto. Y su territorio va mucho, mucho más allá de las fábricas, ¿eh? Están controlando la logística en almacenes que parecen de película, gestionando sistemas en trenes de alta velocidad, analizando muestras en laboratorios médicos y, por supuesto, en las aplicaciones militares más exigentes. Están literalmente en todas partes, currando en silencio. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. Los IPCs son la columna vertebral, los cimientos de la industria 4.0. Son los que hacen posible analizar datos en tiempo real, aplicar inteligencia artificial a la producción y conceptos tan bestias como el gemelo digital, que es básicamente crear una copia virtual de toda la fábrica para probar cambios sin tener que tocar un solo tornillo en la realidad. Hemos visto cómo los ordenadores pasaron de ocupar habitaciones enteras a meterse en nuestras casas y cómo, a la vez, otra rama de su familia se hacía cada vez más fuerte para conquistar el entorno más hostil de todos, la industria. Hoy, el suelo de una fábrica es tan digital como una oficina. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. ¿Qué va a pasar cuando estos cerebros industriales, cada vez más potentes, cada vez más conectados, empiecen de verdad a pensar por sí mismos?